Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El polvo bajo la cama del Hotel Gran Palacio me hacía cosquillas en la nariz. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no estornudar. El espacio era más estrecho de lo que había calculado cuando se me ocurrió esta idea ridícula. Y mi vestido de novia, ese vestido de seda italiana que me costó el equivalente a 2 meses de salario, estaba arrugándose contra el piso de mármol frío. Pero valía la pena. Podía imaginar perfectamente la cara de Sebastián cuando me descubriera aquí, escondida como una adolescente traviesa en nuestra noche de bodas. Nos conocimos porque yo siempre fui diferente, porque no seguía las reglas convencionales. Por eso me amaba, decía. Por eso nos casamos después de 2 años de relación que parecían sacados de una película romántica. Queríamos una noche de bodas que recordáramos por siempre. Algo único, algo nuestro. Y vaya que íbamos a recordarla. Solo que no por las razones que yo, en mi inocencia estúpida, había imaginado. Escuché la puerta de la suite abrirse. Los zapatos de mi esposo, esos Oxford de cuero inglés que yo le había regalado para la boda, cruzaron la habitación con pasos decididos. Me mordí el labio inferior para contener una risita nerviosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Pero entonces escuché su voz. Y no estaba hablando conmigo. Por cierto, antes de continuar, ¿desde dónde nos están escuchando en este momento? ¿México? ¿España? ¿Argentina? Me encantaría saber quién está del otro lado compartiendo esta historia conmigo. Siempre me reconforta saber que no estoy sola, que hay alguien ahí que me escucha. La voz de Sebastián sonaba diferente, tensa, baja, casi un susurro áspero que nunca le había escuchado en 2 años. Ni siquiera cuando discutíamos, ni siquiera cuando su empresa de consultoría atravesó esa crisis financiera que yo lo ayudé a superar con un préstamo de $50.000 que nunca me devolvió. Cerró la puerta con seguro. 2 vueltas completas. Escuché el pestillo encajar. Algo en mi estómago se retorció. Una alarma primitiva, instintiva, que todas las mujeres llevamos dentro. Ese sexto sentido que nos dice cuando algo está mal, cuando estamos en peligro, cuando el hombre frente a nosotras no es quien dice ser. Puso el teléfono en altavoz. El volumen era alto, demasiado alto, como si quisiera asegurarse de escuchar perfectamente, como si no esperara que nadie más pudiera oírlo en esa habitación donde se suponía que estaríamos celebrando nuestro amor eterno. Una voz masculina invadió el espacio. Inmediatamente la reconocí. Rodrigo, su mejor amigo desde la universidad, el padrino de nuestra boda, el hombre que apenas 6 horas antes había brindado por nosotros frente a 200 invitados, deseándonos una vida llena de amor y prosperidad. ¿Ya está hecho, hermano? ¿Ya te casaste con la arquitecta millonaria? El mundo se detuvo. No, no se detuvo. Se desintegró. Se hizo pedazos como un cristal golpeado por un martillo. Cada fragmento cortante, afilado, desgarrándome por dentro. Millonaria. Dijo millonaria como si fuera mi única característica relevante. Como si no tuviera nombre. Como si 2 años de relación, de cenas románticas, de viajes a la playa, de planes de futuro, de palabras de amor susurradas en la oscuridad, se redujeran a una sola palabra. Millonaria. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El piso de mármol bajo mi estómago, que segundos antes me parecía fresco y divertido, ahora se sentía como una plancha de hielo penetrando mi piel a través del vestido. Mis manos, que había estado conteniendo cerca de mi boca para ahogar la risa, ahora temblaban incontrolablemente. Sí, hermano, ya cayó. Firmó todo esta mañana en el registro civil. La risa de Sebastián. Dios mío, esa risa. Era cruel, burlona, triunfante, completamente irreconocible. No era la risa suave del hombre que me susurraba poemas al oído. No era la risa nerviosa del hombre que me propuso matrimonio bajo las estrellas en Valle de Bravo. Era la risa de un extraño, de un depredador que acaba de atrapar a su presa. No tienes idea de lo fácil que fue, Rodrigo. Estas mujeres exitosas son tan arrogantes, tan seguras de sí mismas, que nunca sospechan nada. Creen que son intocables, que son demasiado inteligentes para que alguien las engañe. Cada palabra era una puñalada. Pero lo que me mantenía quieta, lo que evitaba que gritara, que saliera de ahí y lo confrontara, era una parte de mí que ya estaba calculando.
La misma parte que me ayudó a ganar la licitación del proyecto del Centro Cultural, cuando todos decían que era imposible. La misma parte que construyó un estudio de arquitectura desde cero, hasta convertirlo en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Esa parte me decía: cállate, escucha, necesitas saber todo. ¿Y el estudio de arquitectura? ¿Ya está a tu nombre la transferencia de acciones? Todavía no, hermano. Hay que esperar 6 meses por la ley del régimen matrimonial. Pero ya lo consulté con el abogado. En 6 meses exactos, puedo transferir el 49% de las acciones a mi nombre sin que levante sospechas. Es legal, es limpio, y para cuando ella se dé cuenta, ya voy a tener mayoría en las decisiones. Mi estudio. Estaban hablando de mi estudio de arquitectura, el estudio que construí durante 10 años de trabajo incansable, el estudio que heredé de don Antonio, mi maestro, cuando murió de cáncer y me dejó su legado con lágrimas en los ojos, haciéndome prometer que lo cuidaría, que lo haría crecer, que honraría su memoria. El estudio donde diseñé el edificio Santander, que ganó el Premio Nacional de Arquitectura. El estudio que me dio reconocimiento internacional. El estudio que es mi vida, mi identidad, mi propósito. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, calientes, traicioneras, empapando el piso de mármol debajo de mi cara. Pero me obligué a mantener silencio. Me obligué a seguir escuchando aunque cada palabra me destrozara por dentro. Tu hermana hizo un trabajo excelente, por cierto, continuó Sebastián con un tono de apreciación repulsiva. Infiltrarse como asistente en el estudio fue brillante. Laura ya tiene acceso a todos los contratos, todas las cuentas bancarias, todos los correos con clientes. Ha estado copiando todo en una unidad externa durante meses. Laura, la asistente que contraté hace 8 meses después de una entrevista donde lloró contándome sobre su hija enferma, sobre cómo necesitaba urgentemente un trabajo estable con seguro médico. Laura, a quien le di un salario por encima del mercado porque me conmovió su historia. Laura, que siempre se ofrecía a quedarse hasta tarde, que siempre estaba dispuesta a ayudar, que tenía las llaves de mi oficina y las contraseñas de mi computadora, porque confiaba en ella completamente. Laura era su hermana. El engaño no había comenzado el día que conocí a Sebastián en esa conferencia de negocios. Había comenzado mucho antes, 8 meses antes, tal vez más. Esto fue planeado, meticulosamente planeado. Y lo mejor de todo, la voz de Rodrigo sonaba divertida, casi orgullosa. Es que cuando descubra que el edificio Santander está hipotecado a tu nombre por $250.000, ya no va a poder hacer absolutamente nada. El banco ya aprobó todo, ¿verdad? Mi sangre se convirtió en hielo. El edificio Santander, mi obra maestra, el proyecto que me tomó 3 años diseñar. El edificio que puso mi nombre en la élite arquitectónica del país. El edificio del cual yo era propietaria del 30%. Una inversión que hice con todos mis ahorros y que ahora valía más de $1 millón. Firmé los papeles ayer mismo, hermano. En el Banco Intercontinental, con el gerente Flores, el que nos debe favores por aquel asunto. $250.000 limpios que van directo a nuestra cuenta en Panamá. Para cuando ella se entere, el dinero ya va a estar blanqueado en inversiones inmobiliarias en el Caribe. Imposible de rastrear. Imposible de recuperar. Ayer. Firmó ayer. Un día antes de nuestra boda. Mientras yo estaba en el salón de belleza preparándome para el día más importante de mi vida, él estaba hipotecando mi propiedad de forma fraudulenta. Mientras yo me probaba el vestido de novia una última vez, llorando de felicidad, él estaba robándome $250.000. Las lágrimas ahora caían sin control, pero no eran lágrimas de tristeza. No, eran lágrimas de rabia, de furia pura, incandescente, que comenzaba a quemar en mi pecho como un fuego que consume todo a su paso. ¿Y qué va a pasar cuando descubra todo esto?, preguntó Rodrigo. Estas mujeres profesionales siempre tienen buenos abogados. La risa de Sebastián resonó en la habitación. Una risa segura, confiada. La risa de un hombre que ha pensado en todo, que no tiene miedo. Para ese entonces, ya voy a tener todas las grabaciones que necesito. ¿Recuerdas las cámaras que instalamos en su oficina hace 3 meses? Tenemos horas y horas de material de ella gritándole a contratistas que no cumplen, rechazando proyectos, siendo exigente, siendo difícil. Con edición correcta, puedo presentarla como una jefa abusiva, déspota,
mentalmente inestable. Había cámaras, en mi oficina, grabándome, vigilándome, 3 meses espiándome en mi propio espacio de trabajo. Y con el testimonio de Laura sobre el supuesto maltrato laboral que sufrió, continuó Sebastián. El acoso psicológico, la explotación, puedo pintarla como un monstruo. Ningún juez le va a dar la razón cuando yo presente el divorcio por violencia psicológica. Voy a quedarme con todo. El estudio, las propiedades, y ella va a salir difamada, destruida profesionalmente. Nadie va a querer contratarla después de que salga en las noticias como una abusadora. No solo querían mi dinero, querían destruirme completamente. Querían dejarme sin nada, sin patrimonio, sin reputación, sin carrera. Querían aniquilarme. Eres un maldito genio, hermano. La admiración en la voz de Rodrigo era genuina. La tercera vez es la vencida, ¿no? El tiempo se detuvo. ¿La tercera? Las otras 2 fueron práctica, la verdad, respondió Sebastián con casualidad, como quien habla del clima. Mariana solo tenía un apartamento y algunos ahorros. Patricia tenía un poco más, una casa heredada, pero nada espectacular. Pero Valeria es diferente. Ella tiene dinero real, propiedades reales, un negocio establecido con contratos millonarios. Esta es la grande. Después de esto, podemos retirarnos, hermano. Podemos vivir 5 años sin trabajar. Otras mujeres. Había otras mujeres antes de mí. Esto no era pasión que se torció. No era codicia que apareció de repente. No era un error, una debilidad, un momento de tentación. Esto era su profesión, su método perfeccionado en 2 víctimas anteriores. Su negocio. Yo no era su esposa. Era su tercer proyecto. Su operación más ambiciosa. Su gran golpe. Mariana y Patricia. Me pregunté dónde estarían ahora. Me pregunté si ellas también descubrieron la verdad. Me pregunté si ellas lograron salir. O si él las destruyó tan completamente como planeaba destruirme a mí. ¿Cuándo le vas a pedir que firme los poderes notariales?, preguntó Rodrigo, siempre práctico. La próxima semana. Le voy a decir que son trámites necesarios para el seguro médico de pareja, que el abogado de la empresa lo requiere. Ya preparé los documentos con el notario Zamora, el que nos ayudó con el papeleo de Patricia. Se ven completamente legítimos. Sellos auténticos. Todo. Para cuando lea la letra chica, ya va a estar firmado. Y con esos poderes, voy a tener acceso legal a todas sus cuentas bancarias, todas sus inversiones, todos sus bienes. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Poderes notariales. Si firmaba eso, él podría vender mis propiedades, vaciar mis cuentas, destruir mi estudio, todo legalmente, todo con mi firma al pie. Y lo mejor, Sebastián ahora susurraba, como compartiendo un secreto delicioso, es que ya tiene fecha para la cirugía de cataratas de su padre en enero. Va a estar distraída, preocupada, vulnerable. Es el momento perfecto para que firme sin leer bien. Mi padre de 72 años, el hombre más íntegro que conozco, el abogado penalista que nunca perdió un caso en 40 años de carrera. Iban a usar la enfermedad de mi padre, mi preocupación por él, como herramienta de manipulación. Un ruido afuera, en el pasillo, interrumpió la conversación. Voces de otros huéspedes pasando. Sebastián guardó silencio inmediatamente. Te llamo mañana. Voy a tener que actuar como esposo enamorado toda la noche. ¡Qué asco!, susurró con desprecio. Y colgó. Me quedé absolutamente inmóvil. No podía moverme aunque quisiera. Mis músculos estaban paralizados por el shock, por la magnitud de la traición, por el horror de darme cuenta de que todo, absolutamente todo, había sido mentira. Cada beso, cada palabra de amor, cada promesa, cada plan de futuro, cada momento íntimo, todo, mentira. Escuché sus pasos acercarse a la cama. Vi sus zapatos, esos zapatos Oxford que yo le regalé con tanto cariño, detenerse a centímetros de mi cara, tan cerca que pude ver una mancha pequeña de lodo en la suela. Valeria, llamó con esa voz dulce, cálida, llena de amor fingido. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Te escondiste para sorprenderme? La palabra amor en su boca me dio náuseas físicas. Tuve que contener las arcadas. Respiré lo más silencioso que pude. Inhalé, exhalé, inhalé, exhalé, concentrándome solo en mantener el silencio, en no delatar mi presencia,
en no explotar en gritos y lágrimas y furia. Después de lo que pareció una eternidad, lo escuché caminar hacia el baño. El agua de la regadera comenzó a correr. Escuché el vidrio de la puerta de la ducha cerrarse. Esa fue mi oportunidad. Salí de debajo de la cama con movimientos lentos, cuidadosos, silenciosos. Mi vestido de novia estaba sucio, arrugado, manchado con mi maquillaje corrido. Un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Arruinada, manchada, destruida. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono de la mesa de noche. Tenía que salir de ahí. Tenía que llamar a alguien. A mi padre, a mi hermana, a la policía, a alguien. Llegué a la puerta. Puse mi mano temblorosa en la manija. Y entonces me detuve. Una imagen cruzó mi mente. Yo, corriendo a mi padre llorando, destruida, rota. Sebastián presentando sus grabaciones editadas, sus testigos comprados, sus documentos fraudulentos. Él quedándose con todo mientras yo peleaba en tribunales durante años. Mi reputación destrozada en los medios, mi carrera arruinada, convertida en la villana de mi propia historia. No, no iba a darle esa satisfacción. Cerré la puerta nuevamente, esta vez con cuidado de no hacer ruido. Me senté en el borde de la cama, mi vestido de novia arrugado, mi velo ladeado, mi maquillaje de bodas convertido en manchas negras bajo mis ojos. Y entonces, a través de las lágrimas, a través del dolor desgarrador, a través de la traición que me partía el alma, sentí algo más. Claridad. Una claridad fría, precisa, quirúrgica. Sebastián había cometido un error fatal. Me había subestimado completamente. Creía que era solo una arquitecta exitosa con dinero. No sabía que era la hija de Augusto Mendoza, el abogado penalista más temido del país, el hombre que envió a prisión a 20 políticos corruptos. No sabía que mi tía Beatriz era jueza federal con conexiones en todo el sistema judicial. No sabía que mi mejor amiga desde la universidad era detective de la policía ministerial. No sabía que yo tenía recursos que él ni siquiera podía imaginar. Y más importante, él no sabía que yo ahora sabía todo. Cada detalle de su plan, cada cómplice, cada documento fraudulento, cada paso de su estrategia. Él creía que tenía 6 meses para ejecutar su plan perfecto. Lo que no sabía es que acababa de darme 6 meses para destruirlo. Nos vemos en la siguiente parte, donde les contaré cómo convertí mi luna de miel en la peor pesadilla de mi vida, pero también en el inicio de su completa destrucción. Esa noche dormí en la misma cama que él. Sé que suena imposible, pero lo hice. Cuando salió del baño con esa sonrisa perfecta, con el pelo mojado cayendo sobre su frente, luciendo como el hombre del que me enamoré, actué. Actué como nunca antes había actuado en mi vida. Aquí estoy, amor, dije saliendo del closet, donde me había escondido después de salir de debajo de la cama. Estaba buscando algo especial para esta noche. Me había limpiado las lágrimas. Me había retocado el maquillaje con manos temblorosas pero determinadas. Me había quitado el vestido de novia sucio y me había puesto el camisón de seda que había comprado especialmente para esta noche. Blanco, inocente, como la novia estúpida que él creía que era. Sus ojos brillaron. Me abrazó, me besó, y yo le devolví el beso, sintiendo asco de mí misma, sintiendo cada célula de mi cuerpo gritando que huyera, pero mi cerebro diciéndome que esto era necesario, que no podía levantar sospechas, que necesitaba tiempo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada caricia era una tortura. Cada palabra de amor que él susurraba era un cuchillo. Pero yo seguí actuando, seguí sonriendo, seguí siendo la Valeria enamorada que él esperaba. Porque ahora yo era la que tenía el plan. A la mañana siguiente, mientras él dormía profundamente, agotado después de su noche de bodas perfecta, tomé mi teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. «Valeria, ¿qué haces despierta tan temprano? Pensé que estarías en tu luna de miel». La voz de mi prima Daniela sonaba sorprendida. Ella era detective en la policía ministerial, especializada en fraudes financieros. «Dani», mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Necesito tu ayuda. Necesito que investigues a alguien. Con discreción absoluta. Nadie puede saber». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Daniela y yo crecimos juntas.
Ella conocía mi voz mejor que nadie. Sabía cuando algo estaba mal. «Dame el nombre», dijo simplemente, sin hacer preguntas innecesarias. «Sebastián Cortés Rivera, y a Rodrigo Méndez Soto, y a Laura Cortés Rivera». «¿La Laura que trabaja en tu estudio?» «Es su hermana. Y hay más, Dani. Mucho más. Pero no puedo hablar ahora. Él está aquí». «Entendido. Dame 72 horas. Te enviaré todo lo que encuentre a tu correo personal, el que solo tú y yo conocemos. 72 horas. 3 días. Nuestro viaje de luna de miel a Cancún estaba programado para 4 días. Perfecto. Colgué justo cuando Sebastián comenzó a moverse en la cama. «¿Con quién hablabas tan temprano, mi amor?» Su voz sonaba somnolienta, pero había un toque de desconfianza. «Con el hotel en Cancún». Mentí sin dudar. «Confirmar el check-in para esta tarde. Estoy tan emocionada por nuestra luna de miel». Sonrió. Me besó la frente. «Yo también, amor. Estos van a ser los mejores días de nuestras vidas». Si supiera cuánta razón tenía, aunque no por las razones que él pensaba. El vuelo a Cancún fue una tortura de 5 horas. Sebastián tomó mi mano durante todo el trayecto. Me susurraba planes para nuestro futuro. Una casa en las afueras de la ciudad. Tal vez 2 niños. Un perro labrador. Una vida perfecta juntos. Yo asentía. Sonreía. Mientras mi mente trabajaba en algo completamente diferente. Estaba haciendo una lista mental. Necesitaba evidencia. Evidencia sólida, irrefutable, que ningún abogado corrupto pudiera desacreditar. Primero, las cámaras en mi oficina. Necesitaba encontrarlas y usarlas a mi favor. Segundo, la cuenta en Panamá. Necesitaba rastrear el dinero. Tercero, las otras víctimas, Mariana y Patricia. Necesitaba encontrarlas, hablar con ellas, ver si tenían evidencia que pudieran compartir. Cuarto, Laura. Necesitaba descubrir exactamente qué había copiado, qué documentos tenía, cuál era su rol exacto en todo esto. Quinto, el notario Zamora. Si preparó documentos fraudulentos para Patricia, probablemente tenía un registro de sus actividades ilegales. Sexto, el Banco Intercontinental y el gerente Flores. Una hipoteca fraudulenta era un delito federal. Si podía probarlo, Sebastián no solo perdería todo, iría a prisión. «¿En qué piensas, amor? Te ves muy concentrada». La voz de Sebastián me sacó de mis pensamientos. «En lo feliz que soy», respondí, apretando su mano. «En lo afortunada que soy de haberte encontrado». Casi pude ver cómo su ego se inflaba. Pobre idiota. No tenía idea de que cada palabra que yo decía ahora era una actuación calculada. Llegamos al resort en Cancún al atardecer. Era uno de esos lugares de ensueño. Playa privada. Villas con piscina individual, servicio de lujo, todo pagado por mí, por supuesto. Sebastián había insistido en que era mi regalo de bodas para nosotros mismos. Ahora entendía por qué. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. Langosta, champán, vista al mar. Sebastián estaba encantador, atento, perfecto. Otros huéspedes nos miraban con envidia, imaginando el romance, la felicidad, el amor. Si supieran que yo estaba contando los minutos para que llegaran las 72 horas. Al segundo día, mientras Sebastián estaba en el gimnasio del hotel, recibí el primer mensaje de Daniela. «Encontré algo. Es peor de lo que pensabas. Revisa tu correo. Ahora». Con manos temblorosas, abrí mi laptop y entré a mi correo personal. Había un archivo adjunto con un nombre simple. Cortés-investigación.pdf. Lo que leí en las siguientes 2 horas me heló la sangre. Sebastián Cortés Rivera, 38 años. No tenía una empresa de consultoría exitosa. Tenía una empresa fantasma que servía como fachada. No tenía clientes importantes. Tenía deudas con prestamistas ilegales por más de $300.000 debido a su adicción al póker en casinos clandestinos. Su mejor amigo, Rodrigo, era en realidad su socio en 3 casos previos de fraude matrimonial. Habían estado operando juntos durante 7 años. Mariana Soto, 35 años, diseñadora de interiores. Se casó con Sebastián en 2018. El matrimonio duró 8 meses. Después del divorcio, perdió su apartamento y sus ahorros. Presentó una denuncia por fraude, pero fue desestimada por falta de evidencia. Actualmente vive en Puebla con su madre,
arruinada financieramente. Patricia Guzmán, 41 años, contadora pública. Se casó con Sebastián en 2020. El matrimonio duró 6 meses. Perdió una casa heredada de su abuela y $50.000 en inversiones. También presentó denuncia. También fue desestimada. Actualmente trabaja como asistente administrativa. Su licencia de contadora suspendida después de que Sebastián presentara evidencia de mala práctica profesional fabricada. 2 mujeres destruidas, 2 vidas arruinadas, y yo iba a ser la tercera. Pero lo que más me impactó fue lo último en el reporte. Laura Cortés Rivera no era solo su hermana, era su exesposa. Se habían casado muy jóvenes en su ciudad natal, divorciado años después, pero seguían trabajando juntos en estas estafas. Ella era la infiltradora profesional, el anzuelo emocional, la actriz perfecta. La hija enferma de la que lloró en su entrevista no existía. Nunca existió. Cerré la laptop justo cuando escuché la puerta de la villa abrirse. Amor, ya regresé. ¿Qué haces encerrada aquí? Hace un día hermoso afuera. Solo revisando unos correos del estudio, dije con voz casual. Ya sabes cómo es. Incluso en luna de miel, el trabajo no descansa. Se rió. Vas a tener que aprender a delegar más, Valeria. Por eso tienes una asistente tan eficiente como Laura. La mención de su nombre me dio náuseas, pero sonreí. Tienes razón. Laura es increíble. No sé qué haría sin ella. Los siguientes 2 días en Cancún fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Durante el día, actuaba como la esposa feliz. Nadábamos en la piscina, caminábamos por la playa, hacíamos el amor, y yo tenía que fingir placer cuando en realidad sentía repulsión. Pero en las noches, cuando él dormía, yo trabajaba. Contacté a Mariana Soto a través de Facebook. Le envié un mensaje simple. Sebastián Cortés también fue mi esposo. Sé lo que te hizo. Tengo un plan. ¿Me ayudarías? Su respuesta llegó a las 3 horas. Pensé que nadie me creería nunca. Sí, lo que necesites. Tengo todo documentado. Todo lo que pude guardar. Contacté a Patricia Guzmán. El mismo mensaje. La misma respuesta. Ella también había guardado evidencia. Fotos, correos, mensajes de texto, grabaciones de conversaciones. Todo lo que los abogados y jueces habían ignorado como insuficiente. Pero 3 víctimas con evidencia similar ya no era insuficiente. Era un patrón. Era prueba de comportamiento criminal sistemático. Contacté a mi padre, aunque eso me dolió más que todo. Tuve que admitir que me había equivocado, que el hombre del que me enamoré era un fraude, que necesitaba su ayuda. Valeria. Su voz era firme pero cálida, sin un ápice de «te lo dije». Mi padre era un profesional ante todo. Vuelve a casa. No firmes nada. No le des acceso a nada. Y confía en mí. Vamos a destruirlo legalmente, de forma que nunca pueda volver a hacerle esto a nadie. También contacté a mi tía Beatriz, la jueza federal. Le envié toda la información que Daniela había recopilado. Ella me respondió con una sola línea. Esto es fraude, extorsión y asociación delictuosa. Están hablando de 20 años de prisión. Procede. Pero necesitaba más. Necesitaba la evidencia más contundente posible. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta. Al 5.º día, en el vuelo de regreso a casa, le dije a Sebastián, «Amor, estaba pensando. Con todo este tema del matrimonio, deberíamos organizar nuestras finanzas, hacer todo legal, proteger nuestro patrimonio conjunto. ¿Qué te parece si visitamos a un abogado especialista en derecho familiar esta semana?» Vi el brillo en sus ojos. Probablemente pensaba que yo iba a facilitarle el trabajo, que iba a poner todo a nombre de la pareja voluntariamente. Me parece excelente idea, amor. De hecho, conozco un abogado muy bueno, el licenciado Zamora. Es experto en estos temas. Por supuesto que lo conocía. Era su cómplice, el notario corrupto que preparaba los documentos fraudulentos. Perfecto, dije con una sonrisa dulce. Hagamos la cita para el jueves. Lo que Sebastián no sabía es que yo también tenía un abogado. Y no era cualquier abogado. Era mi padre, Augusto Mendoza, leyenda viviente del litigio penal. Y junto a él, un equipo de 6 abogados especializados en fraude, 3 investigadores privados, un contador forense
y mi tía, la jueza, supervisando todo desde su posición. También contraté a un experto en seguridad informática. Su trabajo: encontrar las cámaras en mi oficina, pero no quitarlas, dejarlas funcionando, usarlas para grabar evidencia de Laura accediendo ilegalmente a mis archivos, copiando información confidencial, manipulando documentos. Cuando llegamos a casa, todo estaba en movimiento. Laura me recibió con un abrazo efusivo. «Valeria, ¿cómo estuvo Cancún? Cuéntame todo». La abracé de vuelta, conteniendo las ganas de gritarle la verdad en la cara. «Fue perfecto, Laura. Absolutamente perfecto. Por cierto, necesito que me ayudes con algo urgente esta semana. Sebastián y yo vamos a organizar nuestras finanzas legalmente, y necesito todos los documentos del estudio. Contratos, cuentas, propiedades, todo». Vi cómo sus ojos brillaban. Probablemente pensaba que yo le estaba facilitando su trabajo de espionaje. «Por supuesto, Valeria. Te preparo todo para mañana. Eres la mejor, Laura. Honestamente, no sé qué haría sin ti». Esa noche, Sebastián salió a tomar algo con Rodrigo, probablemente a celebrar que todo iba según su plan. Yo aproveché para reunirme con mi equipo legal en la oficina de mi padre. Nos sentamos alrededor de una mesa larga, con documentos esparcidos por todas partes. «Tenemos suficiente para presentar cargos criminales», dijo mi padre, revisando los archivos. «Fraude, falsificación de documentos, extorsión, asociación delictuosa. Pero si queremos asegurarnos de que reciban la sentencia máxima, necesitamos atraparlo en el acto». «Tengo una idea», dije, y les expliqué mi plan. Era arriesgado. Requería que yo siguiera actuando, que siguiera fingiendo ser la esposa confiada e ingenua, que firmara documentos preliminares que parecerían darle acceso a mis bienes, pero que en realidad serían nulos legalmente debido a vicios ocultos en su redacción. Necesitaba que él se confiara, que bajara la guardia, que cometiera el error de proceder con el fraude mientras nosotros documentábamos cada paso. «Es peligroso, Valeria», advirtió mi padre. «Si comete un error, si sospecha algo, podría escapar. O peor, podría lastimarte». «Papá», dije, mirándolo directamente a los ojos, «ese hombre destruyó a 2 mujeres antes que a mí. Si no lo detengo ahora, habrá una cuarta, y una quinta, y seguirá arruinando vidas hasta que alguien lo detenga. Voy a ser yo quien lo detenga». Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres tan terca como tu madre», dijo finalmente. «Está bien, pero lo hacemos todo bajo supervisión legal, cada paso documentado. Y si en algún momento siento que estás en peligro real, detenemos todo y procedemos con lo que tenemos. ¿Entendido?» «Entendido». Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Durante el día, era la Valeria enamorada. Iba al estudio, revisaba proyectos, hablaba con clientes. Confiaba en Laura, le daba acceso a más información, todo mientras las cámaras de mi propio equipo de seguridad documentaban cada archivo que ella copiaba ilegalmente. En las noches, Sebastián y yo cenábamos juntos. Hablábamos de nuestro futuro. Él me convencía sutilmente de que debíamos simplificar nuestras finanzas, de que sería más fácil si todo estaba bajo un solo nombre para efectos fiscales. Y yo asentía, fingiendo que sus argumentos tenían sentido, mientras grababa cada conversación en mi teléfono. El jueves llegó, la cita con el licenciado Zamora. Llegamos a su oficina, un lugar elegante en la zona financiera de la ciudad. Sebastián estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Probablemente pensaba que este era el día en que lograría acceso legal a todo mi patrimonio. No tenía idea de que en el edificio de enfrente, en una oficina con vista directa a la del licenciado Zamora, mi padre y su equipo estaban grabando todo con cámaras de largo alcance, que un investigador disfrazado de cliente en la sala de espera estaba grabando audio, que cada palabra, cada documento, cada movimiento estaba siendo documentado para usarse como evidencia en su contra. El licenciado Zamora era exactamente como lo había imaginado. Traje caro, sonrisa falsa, modales impecables. El tipo de abogado que vende su ética al mejor postor. «Señora Cortés», me dijo, extendiendo su mano. Noté cómo enfatizó mi nuevo apellido. «Es un placer ayudarles a organizar su patrimonio familiar». Me senté frente a su escritorio de caoba, con Sebastián a mi lado tomando mi mano. Él apretaba mis dedos con fuerza,
probablemente pensando que era un gesto de apoyo amoroso. Yo sabía que era nerviosismo apenas contenido. Bien, comenzó Zamora, abriendo una carpeta con documentos perfectamente organizados. He preparado un paquete completo para optimizar sus activos como pareja. Primero, tenemos aquí un poder notarial amplio que permite al señor Cortés administrar los bienes de la sociedad conyugal en caso de ausencia temporal de la señora. Tomé el documento. Lo leí cuidadosamente, palabra por palabra. En la letra pequeña, escondido entre términos legales complejos, estaba el verdadero propósito: darle a Sebastián acceso total e irrestricto a todas mis cuentas, propiedades e inversiones. Esto parece muy extenso, dije, fingiendo confusión. ¿Es realmente necesario todo esto? Es estándar en parejas de alto patrimonio, respondió Zamora con voz tranquilizadora. Simplemente facilita las operaciones financieras cotidianas. Mentira. No había nada de estándar en ese documento. ¿Y qué hay de mis derechos sobre el estudio de arquitectura?, pregunté, señalando una cláusula específica. Vi cómo Zamora y Sebastián intercambiaban una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Esa cláusula, explicó Sebastián con su voz más dulce, solo establece que yo puedo tomar decisiones administrativas menores en tu ausencia, para que el negocio no se paralice si estás viajando por trabajo o algo así. Decisiones administrativas menores, como vender la empresa completa sin mi consentimiento. Respiré profundo. Este era el momento. Podía firmar estos documentos fraudulentos y atraparlos en el acto, o podía detener todo ahora. Pensé en Mariana, viviendo con su madre en Puebla, su carrera destruida. Pensé en Patricia, trabajando como asistente después de perder su licencia profesional. Pensé en todas las mujeres futuras que caerían en las garras de estos criminales si yo no los detenía ahora. ¿Dónde firmó?, pregunté. El alivio en la cara de Sebastián fue palpable. Zamora me pasó una pluma Montblanc cara, probablemente comprada con el dinero de sus actividades ilegales. Firmé. 1, 2, 3 documentos. Cada firma era un paso más hacia su trampa, y hacia la mía. «Excelente», dijo Zamora, sellando los documentos con su sello notarial. «Estos documentos entran en vigor inmediatamente. Felicidades por dar este paso importante en su matrimonio». Salimos de la oficina. En el elevador, Sebastián no pudo contener su sonrisa. «Te amo tanto, Valeria», me dijo, besándome la frente. «Gracias por confiar en mí, confiar en él». Las palabras me quemaron la garganta, pero sonreí. «Somos un equipo ahora, amor. Para siempre, para siempre». Si él supiera que ese «para siempre» duraría exactamente 72 horas más. Esa noche, mientras Sebastián dormía a mi lado roncando suavemente, satisfecho con su victoria, yo recibí un mensaje cifrado de mi padre. «Lo tenemos todo. Video, audio. Los documentos son fraudulentos según el análisis del perito. Zamora tiene 3 denuncias previas por prácticas irregulares. Estamos listos para proceder. ¿Confirmas operación?». Mis dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Esto era real. Esto estaba pasando. En cuestión de horas, todo el mundo de Sebastián se desmoronaría. «Confirmo. Procede», escribí. La respuesta llegó inmediata. «Operativo programado para mañana, 10 de la mañana. Las órdenes de aprehensión ya están firmadas». La tía Beatriz se aseguró personalmente. «Mantente alejada del estudio. Déjanos trabajar». Pero yo tenía otros planes. No iba a perderme esto. No después de todo lo que me habían hecho. A las 9 de la mañana siguiente, le dije a Sebastián que tenía una reunión con un cliente importante. Él me besó, me deseó suerte y siguió durmiendo, probablemente planeando cómo gastar mi dinero. Llegué a mi estudio de arquitectura a las 9:45. Laura ya estaba ahí, como siempre, sentada en su escritorio frente a mi oficina. «Buenos días, Valeria». Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «No sabía que tenías reunión hoy». «Surgió de último momento», respondí, entrando a mi oficina. A las 10 en punto exactas, escuché las sirenas. 3 patrullas de la policía ministerial se estacionaron frente al edificio. 6 agentes entraron, liderados por mi prima Daniela, luciendo su placa e impecable en su uniforme. «¿Laura Cortés Rivera?», preguntó Daniela con voz oficial. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Laura. «Sí,
Soy yo. ¿Qué sucede? Tiene una orden de aprehensión por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Las esposas metálicas, clic-clac, alrededor de sus muñecas, sonaron como música para mis oídos. «¡Valeria!», gritó Laura, finalmente dejando caer la máscara de asistente dulce. «Tú no entiendes. Sebastián te ama. Todo esto fue mi idea. Él no sabía nada. Incluso en ese momento, intentaba protegerlo, o tal vez salvar su propio pellejo. Daba igual. Guarda tus mentiras para el juez», dije con voz fría. Los otros empleados del estudio observaban con la boca abierta mientras se llevaban a Laura. Yo los reuní a todos. Laura Cortés ha estado robando información confidencial de la empresa durante meses. Expliqué con calma. Todo está documentado. Habrá una investigación formal. Pero quiero que sepan que el estudio está seguro. Nuestros proyectos están seguros. Y esto no afectará nuestro trabajo. Gracias por su paciencia. Profesional hasta el final. Incluso en medio del caos. Mientras tanto, en simultáneo, otro equipo de la policía llegaba a nuestra casa, a la casa que compartía con Sebastián, la casa que estaba a mi nombre pero donde él se sentía dueño. Recibí un mensaje de vídeo de Daniela. No pude evitar reproducirlo. Ahí estaba él, mi esposo, en boxers y camiseta, con cara de confusión absoluta mientras le leían sus derechos. «¿Qué es esto? Tiene que haber un error», gritaba, mientras los oficiales revisaban la casa, confiscando su laptop, su teléfono, documentos. Sebastián Cortés Rivera está arrestado por fraude matrimonial, falsificación de documentos, extorsión y asociación delictuosa. Tenemos evidencia de al menos 3 casos similares. Tiene derecho a permanecer callado. Llamen a mi esposa, llamen a Valeria. Ella arreglará este malentendido. Uno de los oficiales le mostró algo en una tablet. Su rostro palideció. Luego se puso rojo. Luego verde. Era el video de la noche de bodas. El video que mi padre había mejorado digitalmente para tener audio cristalino. Sebastián y Rodrigo hablando de su plan, de las otras víctimas, de cómo iban a robarme todo. Esto es ilegal», balbuceó Sebastián. «No pueden usar esto». Fue grabado en su propia habitación de hotel por su esposa, quien estaba presente legalmente, explicó el oficial. Perfectamente admisible en corte. Ahora, póngase los zapatos. Nos vamos. También arrestaron a Rodrigo esa mañana, en su oficina, frente a todos sus colegas, y al licenciado Zamora, en medio de una audiencia con otro cliente, probablemente otra víctima potencial. La red completa cayó en menos de 2 horas, pero yo aún no había terminado. Esa tarde, convoqué a una conferencia de prensa en mi estudio. Mariana y Patricia estaban conmigo, flanqueándome como guerreras sobrevivientes. Los periodistas llenaron la sala. Cámaras de televisión, fotógrafos, reporteros con grabadoras. «Mi nombre es Valeria Mendoza», comencé, mi voz firme y clara. «Hace 4 meses, en mi noche de bodas, descubrí que el hombre con quien acababa de casarme planeaba robarme todo lo que poseo. Que mi matrimonio era una estafa elaborada, que yo era su tercera víctima en una operación criminal de 7 años. Los flashes de las cámaras estallaron. Los reporteros garabateaban frenéticamente. Estas 2 mujeres valientes a mi lado son Mariana Soto y Patricia Guzmán. Ellas también fueron víctimas del mismo esquema criminal. Hoy, gracias a la evidencia que recopilamos juntas y al trabajo de la Policía Ministerial y la Fiscalía Federal, los responsables han sido arrestados». Mariana tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero era fuerte. «Durante años viví con vergüenza, pensando que había sido estúpida por confiar en él. Hoy entiendo que no fui estúpida. Fui víctima, y ya no tengo vergüenza». Patricia habló después. «Me quitaron mi casa, mi dinero, mi licencia profesional, pero no me quitaron mi voz. Y hoy estoy aquí para que todas las mujeres sepan. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Confíen en su instinto». Las preguntas de los reporteros fueron intensas. ¿Cómo lo descubrí? ¿Por qué no fui directamente a la policía? ¿Cómo me sentí? ¿Planeaba divorciarme? El proceso de divorcio ya comenzó, expliqué. Y quiero ser clara. Este tipo de fraude es más común de lo que la gente piensa. Hay hombres, y a veces mujeres, que se especializan en identificar víctimas vulnerables o exitosas,
ganarse su confianza, casarse con ellas y robarles todo. Es un crimen serio que merece penas serias. La noticia explotó. En 24 horas estábamos en todos los noticieros nacionales. En 48 horas, las redes sociales hervían con historias similares de otras víctimas que finalmente se atrevían a hablar. El juicio comenzó 3 meses después. Mi padre lideró la fiscalía como asesor especial. El caso era sólido, irrefutable. Presentamos el video de la noche de bodas, los testimonios de Mariana y Patricia, los documentos falsificados, las grabaciones de Laura copiando información confidencial, los registros bancarios mostrando las transferencias a Panamá, el testimonio del gerente Flores, quien recibió inmunidad a cambio de confesar cómo facilitaba hipotecas fraudulentas. La defensa de Sebastián era patética. Intentaron argumentar que me amaba genuinamente, que todo era un malentendido, que las conversaciones grabadas fueron sacadas de contexto. Pero cuando el fiscal reprodujo el audio completo de Sebastián riéndose de mí, llamándome arrogante, diciendo que yo era la más grande, que finalmente iban a poder retirarse después de robarme, el jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar. Sebastián Cortés Rivera, 20 años de prisión por fraude múltiple, falsificación de documentos, extorsión y asociación delictuosa. Rodrigo Méndez Soto, 18 años por los mismos cargos. Laura Cortés Rivera, 15 años, reducidos levemente por cooperar con la investigación. Licenciado Zamora, 10 años, más inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. Los vi a todos cuando leyeron la sentencia. Sebastián lloraba como un niño. Rodrigo tenía la mirada vacía. Laura me miraba con odio puro. Zamora simplemente lucía resignado, probablemente sabiendo que esto tarde o temprano le iba a pasar. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo sentí cierre. Después del juicio, recuperé todo. El dinero de la hipoteca fraudulenta fue devuelto con intereses. Las acciones de mi estudio quedaron intactas. Incluso recuperé los $50.000 que le había prestado a Sebastián para su empresa en crisis. Más importante, ayudé a Mariana y Patricia a presentar nuevas demandas civiles con toda la evidencia del juicio. Ambas ganaron compensación sustancial. No era suficiente para devolver los años perdidos, pero era justicia. Han pasado 3 años desde esa noche bajo la cama. 3 años desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo pieza por pieza. Mi estudio de arquitectura es ahora el más grande de la región. Contraté un equipo nuevo, implementé protocolos de seguridad estrictos y creé una fundación para ayudar a víctimas de fraude matrimonial. Mariana trabaja conmigo ahora como directora de diseño de interiores. Patricia es nuestra contadora principal. Su licencia completamente restaurada después de que se probó que las acusaciones contra ella eran fabricadas. Juntas ayudamos a 7 mujeres más que descubrieron esquemas similares. No todas ganaron sus casos, pero todas recuperaron su voz, su dignidad, su fuerza. ¿Y el amor? Sí, eventualmente volví a abrirme al amor. Pero ahora soy diferente. Más cautelosa, sí, pero también más sabia, más fuerte. Más consciente de mi valor. Conocí a Andrés en una conferencia de arquitectura en Barcelona. Es profesor universitario, divorciado, padre de 2 niñas. No tiene dinero más allá de su salario académico. No necesita el mío. Me ama por quien soy, no por lo que tengo. ¿Cómo sé que es diferente? Porque le conté toda mi historia en nuestra segunda cita. Y en lugar de correr, en lugar de minimizar mi trauma, en lugar de prometerme que él nunca me haría eso, simplemente dijo: gracias por confiar en mí. Y si alguna vez necesitas verificar algo, revisar algo, preguntarme cualquier cosa, hazlo. Sin preguntas. Tu seguridad emocional es más importante que mi ego. Eso es amor real. No nos hemos casado. Tal vez algún día. Tal vez no. El papel no define nuestra relación. La confianza ganada día a día sí. A veces todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy bajo esa cama, escuchando esa conversación, sintiendo cómo mi mundo se rompe. Pero ahora, en el sueño, ya no me quedo paralizada. Salgo de ahí, llamo a la policía y lucho. Porque eso es lo que aprendí. Las mujeres somos increíblemente fuertes cuando decidimos luchar, cuando nos apoyamos unas a otras.
Cuando dejamos de tener vergüenza por haber confiado y empezamos a tener rabia por haber sido traicionadas. Si están escuchando esta historia y algo les suena familiar, si algo en su relación se siente extraño, si su instinto les dice que algo está mal, escúchenlo, investiguen, pregunten, verifiquen. No tiene nada de malo proteger lo que es suyo. No tiene nada de malo ser cautelosa. No tiene nada de malo pedir transparencia total en una relación. Y si descubren que están siendo víctimas de un fraude, de un engaño, de cualquier tipo de abuso, no están solas. Hay recursos, hay ayuda, hay justicia posible. Yo estaba bajo esa cama sintiendo que mi vida terminaba. Resultó que solo estaba comenzando. La mejor versión de ella. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar ahí del otro lado. Espero que les sirva, que les inspire, que les recuerde su propio poder. Y recuerden, el amor verdadero nunca requiere que renuncien a su seguridad, su independencia o su poder. Si alguien les pide que lo hagan, no es amor, es control. Y ustedes merecen mucho más que eso. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y confíen en su instinto. Nunca les miente.